cómo establecer murallas, pero no solamente cómo establecer esas murallas, sino cómo manejarlas. ¿Por qué establecerlas? ¿Y qué es lo mejor y qué es lo que el Señor tiene para nosotros? Obviamente, las murallas son límites que uno establece para manejar bien sus relaciones y para saber hasta dónde puede ir. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, el apóstol San Pablo escribe a los miembros de la iglesia y les dice lo siguiente: esto hace que haya armonía entre los miembros de la iglesia, a fin de que los miembros de la iglesia se preocupen los unos por los otros. No sé cuántos de ustedes les gusta la música. Levanten la mano los que les gusta la música. Bueno, hoy tenemos música en abundancia en nuestros celulares, en nuestros equipos, y uno escucha mucha música, sobre todo música cristiana. Pero dentro de la música lo más bonito es cuando las personas lo hacen bien. Es decir, hacen que cada instrumento esté debidamente sincronizado y haya una armonía total cuando suenan todos los instrumentos. Entonces, a veces usted ve una filarmónica y un señor con unos platillos y después de 5 minutos él solamente hace ¡pa! No más. Y para eso estudió 5 años en la universidad para hacer ¡pa! Lo que pasa es que ese ¡pa! o ese sonidito lo tiene que hacer en el momento preciso, exacto, porque si lo hace sonar inadecuadamente, pues todo el mundo va a decir, uy, qué horrible. Pero todo en armonía es espectacular. Y Pablo habla aquí de la armonía, que es algo que uno encuentra dentro del ámbito cristiano. Y él habla del cuerpo de Cristo, cada uno cumpliendo una función dentro del cuerpo, ya sea como manos, como ojos, como pies, etc. Pero cuando uno se hace miembro de una iglesia y echa raíces profundas, entonces empieza a disfrutar de la armonía. Mi hermano no piensa igual que yo, ni yo tengo que obligarlo a que él piense como yo pienso, pero cada uno en armonía siente la dirección del Espíritu Santo para mantener y conservar su propia identidad dentro de esa armonía y hacer que las cosas funcionen y suenen bien. Entonces Pablo dice aquí que los miembros de la iglesia se deben preocupar los unos por los otros. ¿Y eso qué implica? ¿Cómo así? Bueno, uno llega a la iglesia y empieza a ser parte de una familia. Introducirse en esa familia no es fácil. Y también abrir puertas a otras personas no es fácil. La mayoría de nosotros llegamos a la iglesia y llegamos completamente bloqueados, cerrados. Inclusive aquí hay algunos de ustedes que dieron sus datos en el punto I 6 meses después de haber llegado a la iglesia. ¿Por qué? No querían que nadie lo llamara. No querían nada. Querían llegar tarde al culto y antes de que el pastor dijera amén, ya estaba subido al mío. Porque no quería nada con nadie. ¿Por qué? Seguramente ha tenido experiencias negativas en su vida, en sus relaciones personales. Pero yo sé que la mayoría de ustedes seguramente han comprado una casa, un terreno, y ustedes cuando compran una casa o un terreno necesitan las medidas exactas. ¿Por qué? Porque uno necesita tener una idea exacta
de la extensión hasta dónde voy, hasta dónde va mi propiedad, hasta dónde van los límites y saber hasta dónde me pertenece ese terreno. Lo que pasa es que ese terreno, muchas veces, Dios nos lo dio y no le pusimos límites, no le pusimos murallas, no le pusimos ninguna protección y permitimos que el enemigo entrara en esos terrenos y los violentara y abusaron de nosotros, nos lastimaron, nos hirieron y cerramos nuestro corazón. Pero si hay claras líneas divisorias, esto nos ayuda a tener buena convivencia con nuestros vecinos. Y lo mismo en la iglesia, tener líneas divisorias entre nuestros hermanos nos permite tener una buena convivencia. Mire lo que dice la Biblia. Proverbio 25:17. ¿Cuántos de ustedes les gusta visitar a sus vecinos? Bastante. Muchos de ustedes les gusta visitarlos. Y especialmente llegan a las 12 del día. La hora del almuerzo. Ya tiene usted su estrategia para hacerlo, ¿verdad? Pero mire lo que dice la Biblia. No visites a tus vecinos muy seguido. O sea, hay que visitarlos, pero no muy seguido. ¿Por qué? Porque se cansarán de ti y no serás bienvenido. ¿A alguien le ha pasado eso? Que se la pasaba metido en la casa de su vecino hasta que ya empezó a fastidiar. Entonces la palabra nos dice que no visitemos a nuestros vecinos muy seguido, que no entremos en los terrenos de otro muy seguido porque se van a cansar de nosotros. Inclusive sus propios hijos que ya se casaron y usted como suegro o suegra sigue metido allí y meterse todos los días. Dice la palabra que por tanto dejará padre y madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Dejará padre y madre. Entonces uno tiene que dejar sus padres y formar su propia familia y construir su propia familia. Entonces uno sí va, claro, pero no tanto, porque empieza a fastidiar. Voy a mencionar hoy 3 tipos de murallas o límites o barreras que nos trazamos para separarnos de los demás. Vamos a identificarnos con cada una de estas murallas, pero al final les voy a mostrar un camino mucho más excelente. ¿Cuáles son las funciones de estas barreras? Tienen varias funciones. Vamos a hablar con la primera. La primera la denomino las barreras impenetrables o las murallas impenetrables. Para eso se hacían las murallas. La famosa ciudad de Babilonia tenía varias murallas alrededor de su ciudad. Y alrededor del centro donde estaba el palacio había otras murallas. Tan anchas eran las murallas de esas ciudades que podían cabalgar 12 caballos por encima de las murallas. En línea, 12 caballos, 12 jinetes ahí. Así que eso era, tener murallas de ese tipo era seguridad. Hay gente que establece murallas impenetrables. ¿Cuál es la función de esta muralla? Poner distancia entre usted y las demás personas. ¿Con el fin de qué? De proteger su mundo personal y su mundo egocéntrico. Este es mi mundo y aquí no entra nadie. Es decir, que esta palabra impenetrable significa que la actitud de esa persona transmite un mensaje.
Y yo sé que usted ha leído ese mensaje. En la frente, ¿qué dice? Prohibido el paso. Otro tiene un aviso que dice propiedad privada. Y otro le añade una palabrita más, cuidado, perros bravos. ¿Por qué elegimos estas barreras? Sencillamente por temor. Y yo sé que hay personas aquí en esta mañana que seguramente tienen esas barreras y las han establecido por temor. No quiero que aquí entre nadie. ¿Por qué? Seguramente te incomoda ser conocido de verdad. Yo no quiero que nadie sepa la verdad de lo que yo soy. También nos incomoda ser controlados por otros o ser lastimados por otros. Algunos ya hemos sido lastimados. Otros tenemos temor de sentirnos un poquito inferiores o incompetentes. Esa rigidez de ese tipo de muralla nos impide estrechar relaciones. Pero Pablo le escribe a los corintios que una de las características que hace cuando nosotros entramos al cuerpo es vivir en armonía. Entonces, aunque mi hermano tenga sus barreras y tenga sus líneas divisorias, yo tengo que compartir con mi hermano. Tengo que romper esas barreras para relacionarnos, para orar juntos, para crecer espiritualmente. Pero cuando esa muralla es tan rígida, pues nos impide estrechar relaciones. Y la palabra del Señor dice que es mejor 2 que 1. Levante mano los casados aquí. ¿Es mejor 2 que 1? Sí, seguro que solo. Es mejor 2 que 1. Anoche estábamos comiendo algo en un restaurante aquí, de esos que se instalan en las afueras de las casas, de las calles. Estábamos comiendo allí, cuando un señor se para al frente de todos nosotros en las mesas con revólver así. Se bajan de todo. Yo nunca creí que corría tanto. Ya estaba en la mitad de la cuadra. Mi esposa se metió al local, cerró las puertas por dentro y se metió al baño que era por allá adentro. Lo hizo mejor que los dueños del negocio. Y Mauricio parado allí frente al tipo con el revólver, en el nombre de Jesús. ¿Está Mauro por acá? No, no vino. Ah, está de profesor. Pero sí, robaron a una señora, le puso el revólver en la cabeza. Los demás salimos espavoridos. Qué terrible es una sensación de inseguridad, ¿no? Pero así estamos y así llegamos a los caminos del Señor. Y establecemos esa rigidez que nos impide relacionarnos. Esa negativa a ser vulnerables, porque de alguna manera, si yo me doy a conocer de esta otra persona, me vuelvo vulnerable. Me pongo a la defensiva, me aísla. Y me vuelvo un llanero solitario, solito por allá. Pero Pablo nos dice aquí, en 1 Corintios 12, 25 y 26, una cosa totalmente contraria. Yo no sé, pero yo sé que esto le pasa a la mayoría de ustedes. Anhelamos relaciones cercanas, pero al mismo tiempo les tenemos temor, las evitamos. Y uno dice, bueno, es que si esa persona no está tan cerca, pues no me va a herir, así que es mejor lejitos. Sin embargo, esa actitud no da resultado.
Así que si usted pensaba así, pues lo siento, mi hermano. Dios nos creó como seres sociales, para no vivir como llaneros solitarios, para que podamos compartir victorias y derrotas, y no para que vivamos aislados. Obviamente, es la iglesia aquí. Como estamos en la iglesia, hay personas que no han entendido que la iglesia, hay muchos terrenos buenos. Conozco alguna finca de algunos hermanos que siembran cosas y hemos comido allí delicioso. La gente compra un terreno porque quiere que produzca fruto. Pero a veces nos aislamos. Verso 25 y 26. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Entonces miren los principios para aquellos que queremos establecer esas murallas donde no entre nadie. ¿Cuál es el objetivo? Entrar a formar parte de una familia. La iglesia es buena tierra, y les hablaba de la finca. El mejor terreno que hay para sembrar nuestra vida en este mundo es la casa de Dios. Es la mejor tierra. Ahora, hay que sembrarse, plantarse y echar raíces profundas en la casa de Dios. Porque hay gente que le gusta sembrar su vida en una matera, para que lo lleven de aquí para allá, pero no echan raíces profundas. Y la palabra dice que los que están plantados en la casa del Señor florecen, dan fruto, están saludables, lozanos, prósperos. Aún cuando estén viejitos, darán fruto. Entonces los límites o las murallas rígidas que ciertas personas quieren establecer nos impiden tener relaciones enriquecedoras. ¿Qué hacer para evitarlo? Hay que salir de nosotros mismos. Hay que salir fuera de esas murallas. Fuimos creados para dar a los demás y para recibir lo que ellos tienen para darnos. Fuimos llamados para dar y recibir como seres sociales. Y una de las bendiciones que tenemos en la iglesia es nuestros orientadores, que están con nosotros asistiéndonos durante un año, o tal vez un poquito más, donde hemos aprendido a abrir nuestro corazón, oran por nosotros, crecemos, nos relacionamos, tenemos una relación muy bonita. Fuimos creados para dar y para recibir. Entonces, nos vamos a sentir, según la palabra de Dios, dando, nos vamos a sentir completos también recibiendo. ¿Cuántos de ustedes han recibido algo de alguien? Levante la mano. ¿Y cuántos le han dado algo a alguien? ¿Qué es más feliz, dar o recibir? Dar, pero la otra también sirve. Somos seres sociales. Seres sociales. Esta dinámica, mis hermanos, si no la incluimos en nuestra vida, nos hará sentir muy mal y no haremos más que sobrevivir ahí solos. No vamos. Número 2, ahora hablemos de las murallas que son no impenetrables, sino hablemos de las murallas penetrables. Proverbios 25, 28. Ojo con este versículo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Una persona sin control propio, que no se controla, que se le zafa la cadena fácil, es como una ciudad con las murallas ¿qué? Destruidas. ¿Para qué? Si no hay dominio propio, usted es como una muralla, como unas murallas caídas. ¿Y qué pasa con esas personas que tienen sus murallas no bien establecidas, sino que entra cualquiera?
Ahora, ¿qué quiere decir esto? La palabra del Señor nos indica que las personas equilibradas saben cuándo tienen que proteger su espacio personal y saben cuándo dejar que otros entren. Eso es una persona equilibrada. Entonces, si usted es una persona equilibrada, sabe cuándo proteger su espacio y cuándo dejar entrar a alguien. Eso sí, sin manipulaciones, sin dominarlas. Son personas equilibradas que por su conciencia saben cuándo hay que aceptar algo y cuándo rechazarlo. Pero aquellas personas que establecen barreras penetrables, o sea, se les ha caído sus murallas y dejan que otros entren en sus vidas cuando a ellos les apetezca o, como dice el vocabulario popular, les dé la gana, esas personas entran y entonces empiezan a absorber el tiempo y las energías de esa persona. Y esa persona empieza a ser incapaz de decir no y no permiten que aquellos a quienes ayudan los hagan o les hagan sentirse obligados. Entonces las personas que tienen esas barreras penetrables no se dan cuenta que llevan un aviso aquí en la frente. ¿Cuáles eran el aviso del anterior? Perros bravos, no pase. ¿Este qué dice? Abierto. Entre el que quiera. Recibo lo que sea. Entonces han puesto un aviso en su frente que están abiertos a todo. Soy cristiano, pero yo me abro a todo. Soy persona sin límites. Soy persona que no critico a nadie, no digo nada, no establezco los principios de la palabra de Dios. Y está escrito ahí en su frente, abierto. Y claro, cuando dice abierto o siga, entrada libre, obviamente va a traer una avalancha de personas con necesidades, porque la gente tiene muchas necesidades. Entonces la gente va a entrar allí y este tipo de persona va a empezar a sentirse responsable de esa persona. Parece que llevaran encima el peso del mundo y se sienten extenuadas, agobiadas, incompetentes, se sienten culpables. Inclusive creen que es culpa suya que no puedan hacer más para arreglar las cosas de estas personas. Entonces, como pusieron un aviso allí en su vida, todo el mundo entra y les pide y se descargan allí. Y esta persona no aprende a decir no. La Biblia dice que no debemos llevar cargas que no nos pertenezcan a nosotros, que no llevemos cargas ajenas. Ahora, no quiere decir que usted sea insensible, pero no, cada persona tiene que resolver sus propios problemas. La palabra de Dios le muestra cómo. Cada uno tiene que entrar y tomar decisiones. Inclusive la palabra dice que no participemos de pecados ajenos. No, ¿yo por qué tengo que estar en eso? Entonces vuelvo a leer Proverbios 25, 28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Control propio, dominio propio. O si no, entra todo el mundo allí y hace lo que quiere. Entonces debemos entender lo siguiente. No podemos tomar las riendas de nuestra vida mientras estemos agobiados y nos creamos responsables de la vida de otras personas. Tenemos que marcar unos límites y vivir la vida que Dios nos ha dado. Pero no se eche cargas que no le competen a usted. Sea libre. Jesús te hace libre. No se haga esclavo de los hombres, dice la palabra de Dios. Tercer tipo de muralla. La primera era, ¿cómo? ¿Dura o blandita? Dura. La segunda, entre el que quiera. Voy a hablar de una tercera muralla, que es la muralla flexible.
¿Quién de ustedes ha vivido una situación bien dura en la vida? De salud, económica, un divorcio, una pérdida de un ser querido. Levante la mano. O sea, una situación dura que le ha tocado vivir. Bien. El apóstol Pablo estaba escribiéndole a la iglesia de Filipos, capítulo 4, versículo número 12. Y cuando Pablo le escribe a los filipenses, él no les está escribiendo desde un hotel 5 estrellas por allá en esas playas de Mónaco. Brigitte, bienvenida. No, ¿dónde está Pablo? Está en una cárcel. Está por causa del Señor en la cárcel. Por predicar el evangelio está prisionero. Y los filipenses van a la cárcel a animarlo y salían animados por Pablo. Iban a ministrarle y salían ministrados por Pablo. Pablo estaba más libre adentro que afuera. ¿Por qué? Y él dice esto: sé vivir con casi nada. Sé vivir con casi nada. Hay un famoso filósofo que se llamaba Diógenes. Y Diógenes vivía en un barril. Y un día lo visitó el gran Alejandro, el emperador, el dueño del mundo. Y llega a visitarlo y le dice: Diógenes, pídeme lo que quieras. Yo te lo doy. Y él levanta los ojos y lo mira y le dice: Señor, es tan amable, se corre un poquito hacia el lado que me está tapando el sol. Y él quedó impresionado. Era el dueño del mundo. Y este hombre le está diciendo: yo te doy lo que quiera. Y él le dice: por favor, me está impidiendo que me llegue el sol. El sol es más importante. Tú no me puedes dar lo que la misma naturaleza me puede dar. Y resulta que este Diógenes, que es un filósofo famoso, porque va a demostrarle a la gente que se puede vivir sin nada. No necesita nada para vivir. Y él se amarraba a su cinto una totuma, una vasijita allí. Y él viajaba por todo el imperio compartiendo su mensaje y enseñándole a la gente. Y con eso se bañaba, con eso comía, con eso bebía el agua y enganchaba en su cintura. Y le mostraba al mundo que no necesitaba más para ser feliz. Y un día va por allá a la India y ve a la orilla del río Ganges un niño que se agacha, mete la mano y toma agua con su mano, y él desengancha la totuma esa y la botó al río. Digo, no necesito ni esto para ser feliz. Lo tengo todo. Pablo dice: sé vivir con casi nada. ¿Y sabe por qué le está diciendo Pablo esto a los filipenses? Porque ellos se habían olvidado de Pablo. Y si usted tiene un familiar preso en la cárcel, lo que más necesita él allá adentro es ¿qué? Dinero, platica, para comer o para comprar lo necesario. Si alguno de ustedes está interesado en trasladarse unos mesecitos a la cárcel, en Colombia, para vivir cómodamente en una cárcel necesita más o menos 5 millones de pesos mensuales para que tenga colchón y celda. Y de pronto baño. ¿Quién tiene 5 millones? Y tal vez más. Pablo está en la cárcel y dice: yo sé vivir con casi nada o con todo lo necesario.
Y Pablo dice, he aprendido el secreto, oiga bien, el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o sea con el estómago vacío, con mucho o con poco. Ese es el 12. El 13, ¿se lo saben de memoria? ¿Qué dijo Pablo? ¿Cuál era el secreto? Dígalo todos al tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, las barreras impenetrables cierran la puerta a los demás. Si usted quiere vivir así, es su decisión. Esas barreras penetrables que permiten que todo el mundo entre y te dejan indefenso frente a todos esos que te están utilizando y te quieren utilizar porque se creen que tienen el derecho de manipularte con lágrimas y esperar que cuides de ellos sin dar nada a cambio. Es otra opción, pero las personas con barreras flexibles o con murallas flexibles son capaces de vivir su propia vida y al mismo tiempo manifestar un interés genuino y sano por los demás. Y aquí yo quiero darle gracias a Dios por las personas que son orientadoras en nuestra iglesia. Son personas que han manifestado un interés genuino y sano por los demás. Entonces, son personas flexibles porque son personas compasivas, son personas generosas. Son generosas con su tiempo y con sus recursos. Sin embargo, no se creen responsables de nadie. Ni tampoco traicionan el llamado individual que Dios nos ha hecho para compartir y complacer a otros. Estas personas pueden decir, bueno, tú puedes ser mi amigo, pero no voy a dejar de ser yo mismo. No dejan que nadie traspase sus límites, como ellos tampoco traspasan los de los demás. Pablo dijo, he aprendido. Así que al contrario de esas personas que son demasiado rígidas, estos se acomodan y se adaptan a las circunstancias sin estar agobiados. Pero ¿por qué Pablo, teniendo el estómago lleno, bien, y teniéndolo vacío, también? Todo lo puedo. He aprendido esto. Puedo hacerle frente gracias a que Cristo es mi fortaleza. Quiero terminar con una historia que la hemos leído y la hemos compartido aquí en el nivel 3. Y esta historia es la historia de una muchacha que llega a la iglesia, se entrega al Señor, comienza la vida cristiana y lo primero que ella le pide al Señor es, uy Señor, yo quiero servirte. Y entonces le expresa lo que ella quiere. Ella dice, me gusta cantar, y tenía muy buena voz, y me gusta tocar instrumentos. Era un excelente músico. Y le pide al Señor, y el Señor le dijo, listo, te voy a dar la oportunidad como buen cantante y buen músico. Y llega a la alabanza. Y empezó a tocar y a cantar y a ministrar y a tocar corazones y la gente, ¡wow! ¡Qué pianista, qué violinista, qué guitarrista, qué voz, qué cosa tan hermosa! Y le echaban flores. Pero ella después de esas flores decía, yo me siento que no me llena esto, no me llena. Entonces va al Señor y le dice, Señor, yo quiero predicar. Y el Señor le dice, listo. Entonces ella compra libros, estudia, se prepara y le dan la oportunidad de predicar en la iglesia.
Y ella empieza a predicar y a sentirse muy bien. Y la gente responde y ella da unas conferencias espectaculares. Pero después de predicar se sienta en la casa y dice, no, pero esto tampoco me llena. No llena los vacíos. Pues, canta, toca, predica, toca instrumentos y nada. Y vuelve otra vez al Señor en oración y le dice, Señor, yo quiero que tú me uses para sanar enfermos. Y empieza a orar y Dios la empieza a usar en sanidades y en unos milagros extraordinarios. Y toda la gente queda enloquecida en la iglesia por ese don tan maravilloso que tiene. Pero vuelve otra vez a la soledad con Dios. Sí, Señor, mucha gente se sana, mucha gente recibe la palabra, mucha gente recibe esto, pero no me llena, no me llena, no me llena. Entonces mira hacia un extremo de la iglesia y ve que hay un grupo de guerreros espirituales, de esos que echan los demonios fácil, guerreros espirituales. Entonces dice, yo quiero ser guerrera espiritual. Entonces se mete en ese grupo y aprende y, mejor dicho, los demonios apenas la veían a ella en la iglesia se iban. Ella no necesitaba ni orar ni nada y los demonios se iban. Entonces empezó a ser usada en unas liberaciones, en guerra espiritual, pero cuando iba en la soledad, tampoco. Señor, te he pedido esto, esto, esto y esto. No me llena. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces el Señor dijo, bueno, listo. Dice que lo primero es que la tomó ella y que la llevó a un lugar desierto y que lo alejó de sus amigos que tenía en la iglesia. Perdón. Y le dice, mira, te estoy llevando a un lugar donde todos deben ir si quieren que se realice la petición, el clamor de su corazón. Y la siguió llevando a través del desierto hasta que llegó a un sitio que decía un aviso allí, el ojo de la aguja. El portal o la puerta de la adoración. La lleva y la coloca ahí al frente de esa puerta y le dice, inclínate. Y ella se inclina. Le dice un poquito más, póstrate más, más. Mejor dicho, no has bajado lo suficiente. Y ella dice, pero es que me quiero doblar más, pero no puedo. Es que en mis espaldas, Señor, llevo tantos libros de estudio, tantos instrumentos musicales, tantos dones, tantas habilidades. Y el Señor le dice, sí, mi hija, es que tú tienes demasiado y no podrás pasar ese portal si tú no lo sueltas. Señor, pero tú me diste todo esto, dones, músico, me usas para sanar, para predicar. Me has dado tantas cosas. Y el Señor le dice, tienes que soltarlos para que puedas pasar ese portal. Finalmente, ella lo soltó. Y cuando soltó eso se pudo agachar y pasó el pequeño portal al otro lado. Y cuando él entra al otro lado del portal, eso que le impedía pasar, ahora está ahí al frente suyo. Está la guitarra, el piano, los libros, los dones, todo lo que ella no le impedía entrar, ahora es tan chiquito y se encuentra en un lugar tan amplio. Cuando ve al Señor en su plenitud allí, todo lo que era demasiado grande se vuelve tan pequeño ahora que está frente al Señor. Y entonces allí, en ese otro lado, ella dice, ahora sí mi alma está satisfecha.
¿Por qué? Porque has atravesado el portal de la adoración. Has aprendido a entregar. Ahora, la diferencia es que tú no le vas a ministrar a las personas. Tú predicabas para que te dijeran algo. Tú tocabas un instrumento para que te dijeran algo. Tú lo hacías bien. Sanabas enfermos, echabas fuera demonios. Hacías tantas cosas con tus talentos. Y tú ministrabas a la gente. Ahora, como has descartado todo eso y soltaste, has podido abrir tus ojos y verme a mí. Ahora podrás ministrarme a mí. Cuando esas murallas tuyas, así sean rígidas, o sean blanditas, o sean flexibles, el problema no es ese. El problema es que queremos que usted entienda cuál es el objetivo de la visión de Dios para esta iglesia. Cuando diseñamos esta iglesia dijimos que la iglesia Plenitud sea una iglesia según el diseño de Dios. ¿Qué? Adoradores. Y el último punto de nuestra misión, vivir para adorar. Cuando tenemos gente equilibrada con el Señor, no se preocupa por sus murallas. Si adora al Señor, usted sabrá qué límites poner, quién entra, quién sale, a quién ayudar, a quién servir. Pero usted está ministrando a Dios, no a la gente. No te dejes manipular ni dominar por nadie. Si usted es un adorador, usted puede decir como Pablo, he aprendido a vivir bajo cualquier situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.